agradecidos por vuestra asistencia a la conferencia que nos ofrecerá el doctor en Historia del Arte, don Jesús Antonio de la Torre Briceño, a que esta hermandad, la Virgen de la Victoria de Lepanto, le agradece y le da las gracias por su presencia y esfuerzo que ha desarrollado en la preparación de la conferencia que a continuación nos ofrecerá. Con ocasión del cuarto centenario del hecho milagroso acaecido el 13 de mayo de 1623, la Hermandad de la Virgen de la Victoria de Lepanto y la Parroquia de San Andrés, Apóstol, han programado unos actos especiales que a continuación se detallan. Actualmente, en estos momentos, dará comienzo la conferencia por el doctor, como repito, de la Historia del Arte, don Antonio Jesús Antonio de la Torre Briceño, denominada Apuntes sobre la historia del milagro del 13 de mayo de 1623. Las próximas semanas, el día 12, a las 20 horas, habrá una misa mozárabe en el convento en honor de nuestra patrona, la Virgen de la Victoria de Lepanto. Y para el día 13 los actos programados son los habituales que se desarrollan en ese día, y como acto especial será el concierto que la banda de música de Villarejo de Sorbanés interpretará en el Pradillo a las 18 horas, quedando con este desarrollo los actos más importantes: a las 9 de la mañana diana, a las 12 de la mañana misa solemne, a las 13:15 vino español ofrecido por la hermandad en el patio convento, a las 18 horas, como he dicho antes, concierto de la banda de música de Villarejo de Sorbanés en el Pradillo, y a las 20:45, al término de la Santa Misa de las 20 horas, procesión de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria de Lepanto. Y estos son los actos que desarrollaremos con ocasión de este cuarto centenario. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a don José Antonio Loriente. José Luis Loriente Pardillo. Bueno, pues Jesús Antonio de la Torre Briceño, presente aquí, nació en la vecina localidad de Arganda del Rey en 1956. Es diplomado en Magisterio y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó los cursos de doctorado. Es miembro del Instituto de Estudios Complutenses de Alcalá de Henares y ha centrado su actividad investigadora en temas locales y de la comarca del sudeste de Madrid. Viene publicando desde el año 1986 tanto artículos como libros recogiendo la historia y la cultura de nuestra zona, desde los edificios, la cultura agrícola y taurina de Arganda, la imaginería de la Virgen de la Soledad, de los Santos Niños, de Tielmes, hasta las asociaciones y hermandades de Chinchón e incluso los participantes de la zona en la División Azul. Podemos subrayar sus libros sobre diversos aspectos de la historia argandeña, así como las historias de las villas de Morata de Tajuña y de Campo Real, redactadas por él ya hace más de 20 años. Destaca su paciente lectura directa de legajos, partidas, escrituras y otros materiales de archivo, así como su afición a la fotografía, especialmente la fotografía antigua, que acompaña siempre sus trabajos dando imagen a la historia pasada. Del mismo modo, su discurso histórico es apasionado, pero alejado de toda ideología. Su capacidad de manejar datos y testimonios directos contrasta, como veremos, con su accesibilidad y su trato cordial. Hoy nos hablará por primera vez de un tema alcorano, de un tema nuestro, y esperamos que abra para nosotros perspectivas nuevas. Muchas gracias de antemano. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Por invitación de vuestro párroco, don José Luis Loriente, del que me une una relación de amistad desde hace ya bastantes años, cuando estaba de coadjutor en la parroquia de Arganda de San Juan Bautista, y me consta, porque con él he hablado mucho de historia, que es un gran aficionado a los temas históricos, sobre todo a las imágenes y lo que es su especialidad, claro, lógicamente, de sacerdote de la religión. Y entonces, como digo, en Arganda tuvimos oportunidad muchas veces de hablar y de discutir sobre los documentos que había allí, principalmente lo de la familia de Cervantes, que, como dijo don Luis Astrana Marín, es uno de los grandes archivos de las parroquias españolas. Descubrimientos que entonces iba encontrando y que íbamos, por así decirlo, discutiendo y más o menos pues llegando a un punto en común, otra vez no. Y luego también tuve ocasión que formé parte de la comisión de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, que ahí tuvimos un contacto muy estrecho todos los que participamos, tanto el ayuntamiento como la cofradía, como todas las asociaciones, que fue el gran acto que hubo de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad en junio de 2010. Pues este año, recién acabada la Semana Santa, que claro, para mí este año
como el año pasado, pues fue muy emotiva porque estuve en Zamora. Pues, como sabéis, hubo un obispo de Villarejo allí, don Gregorio Martínez, y desde luego la Semana Santa de Zamora es impresionante. Hay que verla, pues digo yo, no solamente que os la cuente. Y entonces, pues cuando me dijo que quería que os hablara del milagro, pues empecé a preparar el tema. Soy consciente de que voy a hablar de cosas y de datos que no se conocen y que van a resultar nuevos. Pero claro, estos dos datos están en el Archivo Diocesano de Toledo, que de estas cosas, de estas paradojas que hay, se conserva el legajo que estaba perdido ahí en unos cajones. Fui al archivero, que se llama Cristian, era una persona muy preparada, y le encontró. Pero esto ocurrió, pues hace ya, pues fue en poquito antes de que nos encerraran en el año 2020, que fue por la indicación de Gemma Puertas que había ocurrido un milagro en Villarejo. Y le pregunté a Cristian, dice, pues sí, está, hay unos cajones ahí, y apareció, que es este legajo que tenéis aquí, que tendrá unas 60 o 70 hojas. Documentación que se conserva en el Archivo Diocesano de Toledo, y como digo que la Virgen de la Victoria pues es una Virgen que es la patrona de Villarejo. Y en primer lugar vamos a hablar de lo que sucedió. La declaración de testigo fue recogida por el párroco de entonces de Arganda, que fue el que mandó el arzobispado, que era don Acacio González Freire, y la certificación por el Consejo del Gobierno del Arzobispado de Toledo, que entonces el arzobispo era el cardenal infante don Fernando de Austria, que era el sexto hijo de Carlos III. Y como he dicho antes, consta la fecha del milagro el día 14 de mayo, no el día 13 como tradicionalmente se viene diciendo, pero vamos, da igual un día que otro. Y entonces, pues aquí la Virgen de la Victoria es una Virgen del Rosario, como veremos, pero el Rosario tiene unos antecedentes muy anteriores a la batalla de Lepanto. Hunde sus raíces en la Baja Edad Media, que se pueden asociar a la costumbre de recitar por el sábado el Ángel a la Virgen, que se popularizó durante los siglos X y XI en Occidente, por el influjo de la Iglesia Oriental, y que desde el siglo VII se registra como antífona del ofertorio del cuarto domingo de Adviento. Hasta principios del siglo XIII el rezo del Ave María no era usual, sino esporádico y anecdótico, ya que por entonces los concilios recomendaban a los fieles la recitación del Credo y del Padre Nuestro. La tradición de la Orden Dominica afirma que Santo Domingo comenzó a recitar repetidamente el Ave María, unido a la contemplación de los misterios principales de la vida de Cristo, a mediados del siglo XV, que era frecuente entre los frailes y monjas de esta orden que recitaban el Ave María 50 veces o múltiplos de este número, 100, 150, 200, que consistía en arrodillarse y rezar la primera parte del Ave María y meditar sobre los misterios de Jesús. Esta recitación respondía a la necesidad de que los legos que no sabían leer y escribir, que era la mayoría de la población, se unieran a la plegaria del oficio divino cotidiano de los monjes que cantaban en los monasterios, fijándose en número en 150 Ave Marías, que componen el rosario completo, atendiendo al número de salmos que componen el salterio. Pero para llegar a este número existen abundantes ejemplos de fieles que rezaban diferente número de Padre Nuestro y de Ave Marías. Para llevar la cuenta, para que no hicieran trampas, surgió un instrumento muy sencillo, consistente en una cuerda con nudos a la que se insertaban todo tipo de semillas, frutos secos. Con el tiempo fueron adquiriendo mayor riqueza de materiales como maderas nobles, minerales como el azabache, el mármol, fósiles como el ámbar o cristal. Como veremos en el milagro de Villarejo, la Virgen de la Victoria tenía un rosario de cristal. No sé si se conservará o se perdió con el tiempo. Posteriormente se unió por sus extremos rematándose con una cruz y una medalla. También es curioso porque cuando he estado en alguno de los países árabes, cuando rezan ellos en sus oraciones, tienen parecido a un rosario. Entonces debe ser una cosa muy común en ambas religiones. El dominico Alano de Rupé, que murió en 1475, establece la fórmula caso actual de rosario, con la salvedad de que en los misterios gozosos añadía a los actuales la circuncisión, la huida a Egipto y la vuelta y obediencia de Jesús a sus padres. Todo lo demás, Ave Marías, misterios, dolores y glorias, se recitaban y enunciaban igual que ahora, que pronto tendrán una gran aceptación popular, y ya en 1476 se instituyeron oficialmente las primeras cofradías del Rosario. La primera en Colonia, en el convento de Nuestra Señora de la Virgen Santísima del Orden de Predicadores. Desde Alemania, la fundación de Cofradía del Rosario se expandió rápidamente por toda la cristiandad.
siempre bajo el amparo de la Orden Dominica. Las primeras cofradías de la Virgen del Rosario de las que tenemos noticia de su existencia en España datan de finales del siglo XV y de los primeros años del XVI. Un ejemplo lo tenemos en la cofradía de Nuestra Señora de los Sábados en la Almunia de Doña Godina de Zaragoza. Sus primeros documentos conocidos son de 1395. La cofradía de Barcelona se documenta en 1488, por la bula otorgada por el Papa Inocencio VIII el 9 de septiembre de este año, a petición de doña Juana de Aragón, hija de Fernando el Católico. Por su devoción al Rosario, también en torno a 1480, exige la primitiva cofradía del Rosario del Real Convento de San Pablo de Sevilla. En Granada se funda el convento Santa Cruz la Real por Fray Hernando de Talavera, de la que eran cofrades de los Reyes Católicos. Será ya a comienzo de la Edad Moderna, en el siglo XVI, cuando la práctica devocional del Rosario y sus cofradías estén ya integradas en la piedad popular de los cristianos europeos, y de aquí pasarán al resto del mundo, muy especialmente en América. Pero el ímpetu decisivo del culto a la Virgen del Rosario llega con la estrategia de la Contrarreforma, surgida en el Concilio de Trento, cuyas sesiones inician en 1545 y terminaron en 1563, en el que se diseñaron las estrategias con el fin de frenar la expansión de las ideas protestantes, digamos, como vimos, por el norte, y por el sur, como veremos, el Islam. Entonces quedó el cristianismo europeo en medio, señalando que el culto a María es la vencedora de todas las herejías, y la autoafirmación de la oración del Rosario, que ubica a María como copartícipe de la pasión junto a su Hijo, presentándola como la Madre Dolorosa. Aquí tenéis a la Virgen del Rosario, que es la patrona de Villarejo, de la Victoria. Pero un acontecimiento político será el que relance el culto de la Virgen del Rosario en primer lugar entre las devociones del cristianismo, que fue la victoria en el combate naval del Golfo de Lepanto, que para Villarejo de Salvanés marcará su devenir histórico y religioso por influencia del señor de la villa, que era don Luis de Requesens. Don Luis de Requesens y Zúñiga, miembro de una noble familia catalana, nació en Barcelona el 25 de agosto de 1528. Dedicó toda su vida al servicio de la monarquía y de los intereses de España. En 1547 dejó a su madre viuda en Barcelona para acompañar a Flandes al príncipe Felipe, que luego sería Felipe II, rey de España. A ser de noble condición, fue instruido, como todos sus miembros, en la nobleza de aquella época, en las tácticas militares, en las que sobresalió. Tomó parte del lado de don Juan de Austria en la guerra de Granada contra los moriscos, y en la batalla de Lepanto actuó como lugarteniente de don Juan de Austria en la Santa Liga, al mando de una de las naves de la escuadra cristiana llamada la Virgen del Rosario, que según la tradición llevaba una imagen de la Virgen que fue de la que envió desde Roma a Villarejo. La batalla de Lepanto se libró, aquí tenéis un cuadro que refleja bastante bien, que está en el Escorial, se libró como consecuencia del ataque en 1570 de los otomanos a la isla de Chipre, entonces una posesión de la República Veneciana. Esta agresión trajo consigo la formación de la Santa Liga entre los estados pontificios, Venecia y España. Previamente el Papa Pío V había intentado formar una alianza entre España y Venecia, pero que no llegó a buen punto, por el temor que hemos contado antes de la expansión del Islam hacia el sur, del sur hacia el norte. En el mes de agosto de 1571 se reunieron en Messina, en Italia, los países que habían formado la Santa Liga, para decidir la estrategia a seguir en la batalla. El mando supremo de la flota estaba formado por un triunvirato, don Juan de Austria por España, el almirante Mercantonio Colonna por los estados pontificios y Sebastián Vinicero por Venecia. Las tropas de la Santa Liga se estaba preparando para una batalla naval. Llegaron a Constantinopla, que también había preparado una imponente flota de barcos en la otra parte, la parte turca. Y en el centro se situó la nave La Sultana, mandada por Ali Pachá, general en jefe enviado por el sultán Selim. Y a su derecha situaron las fuerzas de Siroco, bey de Alejandría, y al otro lado Ulás, el bey de Argel. El 7 de octubre de 1571 las dos armadas se encontraron cerca del Golfo de Lepanto, en Corinto, Grecia, dando lugar a lo que sería una de las batallas más sangrientas de la historia. La batalla de Lepanto supuso el fin de la expansión del Imperio turco, que comenzará a partir de entonces su declive, y dejará de ser la grave amenaza para el cristianismo en Europa. Para la España de Felipe II marcó el máximo de su potencia política y militar, decidiéndose entonces la hegemonía en el Mediterráneo. La contención otomana en el sur de Europa fue un acontecimiento muy importante para que España pudiera dedicar sus esfuerzos, dinero y energías para conquistar y colonizar el Nuevo Mundo. El soldado más famoso que participó en esta batalla naval fue Miguel de Cervantes, embarcado junto a su hermano Rodrigo en la galera marquesa,
Cuando se produjo el combate, se encontraba enfermo con calenturas. El capitán y sus compañeros le dijeron que bajase a la cámara de la galera, contestándoles que querían morir peleando por Dios y por su rey y no meterse en su cubierta. Durante la batalla recibió 2 arcabuzazos, uno en el pecho y otro en la mano izquierda, que la mano le quedaría anquilosada, le quedó inútil, no perdió el brazo como una vez está escrito. Tenía el brazo pero la mano la tenía inútil. Herida que no debía ser muy grave porque luego siguió siendo militar. Al término de la batalla de Lepanto, bueno, aquí tenéis uno de los pendones que se conservan en la Catedral de Toledo, que este sí es original, este sí estuvo en Lepanto. Al término de la batalla de Lepanto, don Juan de Austria, conocedor de la bravura con que había peleado Miguel de Cervantes, le dio 4 ducados más de su paga. Siempre demostró su orgullo de haber combatido en Lepanto. Y en el prólogo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha escribió: la más alta ocasión que vieron los siglos, presenten y esperan ver los futuros. Sí, sin duda hubo soldados de Villarejo también que combatieron en Lepanto, de los que no se conoce porque no hay constancia escrita. Miguel de Cervantes, como os he dicho, tenía ascendencia materna en Arganda, de la que era su madre. De donde se ha quedado documentación de estas paradojas de la historia, de la participación de los soldados de Unión en Guadalajara en esta batalla, en las relaciones topográficas de Felipe II, afirman que en la batalla naval que Su Alteza el señor don Juan de Austria dio a los turcos, en el hervor de la batalla se vieron en peligro de muerte y afirmaron que se ofrecieron a Nuestra Señora del Madroñal, que debe ser la patrona de allí, y salieron de la batalla libres y sanos, y en reconocimiento vinieron a tener novenas en la dicha ermita. El Papa San Pío V, tras la derrota del infiel, afirmó que se debió a la intercesión de la vencedora de las herejías, la Virgen María, y especialmente al continuo rezo del rosario que habían hecho las cofradías de Roma durante la batalla y la victoria final. El 7 de octubre, en recuerdo de aquella jornada, se instituirá el Día de Nuestra Señora del Rosario. En los territorios hispanos se vivió la gran batalla de naval de Lepanto como un colofón de la Reconquista. Los soldados, al regresar a su lugar de origen, fueron recibidos con mujeres, como seguramente ocurrió en Villarejo. En Madrid hay constancia documental de las grandes fiestas que se hicieron cuando llegó la noticia, que llegó el 31 de octubre, o sea, pasaron unos cuantos días hasta que llegó la noticia de la victoria. En el ayuntamiento, para celebrarlo, el señor teniente corregidor dijo al reverendísimo cardenal de Toledo, que entonces era Fray Bartolomé de Carranza, le mandó que se previniesen 2 órdenes para la procesión general que se ha de hacer mañana a las 7, en la cual dicen ha de salir su majestad era el Santísimo Sacramento. Por tanto, que los dichos señores acuerden que luego se limpien las calles desde el Arco de Santa María hasta el Monasterio de San Felipe, la calle derecha y desde la Puerta de Guadalajara hasta Santa Cruz, y que se tome la acera toda se hallare, así de velas como de hachas, para que se lleve la dicha procesión, para que sí se ole como en semejantes procesiones, y que se pongan luminarias y se hagan hogueras por toda la villa, y asimismo se tomen bueyes de los del matadero y con cascabeles se traigan a la villa. Seguramente que en Villarejo, como en todas las poblaciones de España, hubo iluminación, entonces no es como ahora que todas las fiestas pues hay luz eléctrica, entonces una iluminación era una cosa muy especial. Entonces la iluminación era pues que todas las iglesias las decoraban con un montón de velas, hacían luminarias en las puertas principales de las iglesias, en todo el pueblo, como un símbolo, o sea, de la luz sobre la noche. Don Luis de Requesens, aparte de sus actuaciones como militar, después de la batalla de Lepanto fue embajador del rey de España en la Santa Sede, y entre los años 1571 y 1573 fue gobernador de Milán. La última etapa de su vida la consumió como gobernador de Flandes y falleció a los 48 años el 5 de marzo de 1576 en Bruselas. Su cuerpo al año siguiente fue trasladado a Barcelona, donde está enterrado en la capilla de su palacio. La victoria cristiana en la batalla de Lepanto trajo para Villarejo de San Manel y su prendura una trascendencia histórica y devocional que ha llegado hasta la actualidad. Don Luis de Requesens, del que de 1546 era comendador mayor de Castilla de la Orden de Santiago, en acción de gracias por la victoria de Lepanto en su villa de Villarejo, sede de la encomienda mayor, fundó un convento de franciscanos observantes, obteniendo la licencia del Consejo de Órdenes en abril de 1572, y en la iglesia conventual entronizó a la Virgen del Rosario con la vocación de Nuestra Señora de la Victoria. Desde su embajada en Roma solicitó y obtuvo del Papa Pío V indulgencias y gracias que por las que tenéis allí en el convento, especiales en la bula Inefabile Gloriosa Virgines del 15 de febrero de 1572,
para todos aquellos que visitaran la capilla de su palacio en Barcelona, donde se veneraba la Virgen de la Victoria el 7 de octubre de cada año, que obtenían indulgencia plenaria. Esta Virgen es de alabastro, que se talló, aquí está en el centro, que no he podido conseguir una imagen mejor, en 1546 por Martín Díaz de Liazasolo, que se salvó de ser destruida en la guerra por haber sido clasificada como obra de mérito artístico, y se llevó al Museo de Arte de Cataluña, que estaba en el Palacio de Montjuïc. Y al terminar la guerra, se llevó de nuevo a su capilla el 29 de abril de 1939, que es donde está. Así como los cofrades de Martorell, villa de su señorío, a que les concedió la fiesta con el jubileo perpetuo el 7 de octubre en conmemoración de la batalla de Lepanto. O sea que tenéis, se conmemora la batalla el 7 de octubre aquí en Lepanto, aquí en Villarejo, y en Martorell, en Barcelona. Y también tienen ellos su Virgen de la Victoria, que es esta. También para Villarejo, don Luis de Requesén consiguió del Papa la bula Cum Preclaria Meriturum, del 15 de febrero de 1573, mediante la cual concedía al convento de Nuestra Señora de la Victoria la indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados, así como de sacar del purgatorio un alma. Igualmente, desde Roma, don Luis de Requesén envió a Villarejo la imagen de la Virgen de la Victoria, que según la tradición, ante ella oraba al Papa Pío V. Otros dicen que estuvo en el barco de don Luis de Requesén. Lo cierto, que mandó una imagen a Villarejo, que fue la que desgraciadamente se quemó en la guerra. Imagen que desembarcó en Valencia y desde allí se la trasladó por tierra en una carreta de bueyes. Cuando llegaron a Villarejo, los animales se negaron en rotunda a seguir caminando, pues la idea inicial era depositarla en un templo de Vallecas hasta que se hiciera el convento. Es curiosa también esta historia, que se repite lo que pasó con Santiago. Los bueyes llevaron el cuerpo del apóstol Santiago, se pararon en el Campus Stelae, en Compostela, y de allí no quisieron, entonces se edificó la Catedral de Santiago. Entonces se decidió colocar la imagen en el oratorio de la Casa de la Tercia, mientras durasen las obras que se extenderían por el tercer tercio del siglo XVI, pero vamos, según lo que documento, se debieron terminar muy pronto, en apenas 10 años el convento debía estar ya hecho. Que se menciona relaciones topográficas de Felipe II, que es una encuesta fiscal que se hizo en aquella época, y entonces es un noticiario de todos los pueblos de la Corona de Castilla. Se han perdido algunas, pero de Villarejo afortunadamente hay 2. Entonces en ellas se ve perfectamente, se documenta la obra del convento. El 16 de diciembre de 1575, los vecinos de Villarejo, Diego de Alponte, Andrés García el Viejo y Andrés Treceño el Viejo, en la respuesta 48 dicen que se hace ahora un monasterio de San Francisco de la vocación de Nuestra Señora de la Victoria, que la hace el señor Comendador Mayor de Castilla, y muchos de los vecinos ayudan a traer los materiales. Supongo que la piedra se traería del cercano local de la cercana villa de Colmenar de Oreja. Por lo menos, si no la piedra, si había aquí alguna cantera, por lo menos los sillares y las portadas, todo eso se trajo, eso seguro que se hizo en Colmenar. 5 años más tarde, cuando ya había fallecido don Luis de Requesén, el 5 de noviembre de 1580, los señores Juan Díaz de García Álvarez, Juan de Andrés Sánchez y Andrés Antonio Díaz contestaron en la pregunta 53 del cuestionario real de esta forma: hay en esta villa un monasterio de frailes franciscanos que se comenzó a edificar y le comenzó a fundar don Luis de Requesás. Bueno, aquí tienen ellos un error, era Requesens, comendador mayor de Castilla. Puede haber 10 años y hay 9 o 10 religiosos, o sea, que en aquella época, en 1580, ya había comunidad en el convento. Quizás se había hecho la iglesia, o se había hecho primero los aposentos. La costumbre que había es que se hacían las cabeceras, se bendecían, y según iban avanzando las obras, iba ganando espacio hasta que llegaban a los pies de la iglesia. Pues en lo que digo, en 1580, si no se había terminado el convento, estaba muy cerca. Lo que sí es cierto es que ya había una comunidad franciscana entre 9 y 10 religiosos. Por esta información sabemos que el edificio del convento estaría ya casi terminado o estaba habitado por la comunidad franciscana. Seguramente, y se custodiaba ya, seguro, si estaban los frailes, se custodiaba ya la imagen de la Virgen de la Victoria en la cabecera de la iglesia conventual. No solo en Villarejo la Virgen de Rosario se le daba culto tras la batalla de Lepanto. En la actual provincia de Madrid, según la información que nos ofrecen las relaciones topográficas de Felipe II, existían templos con esta vocación en Colmenar Viejo, donde había una ermita. En Ribatejada el culto de Rosario se compartía con los cofrades de la Sangre de Cristo. En Valdeavero, en 1578, se acababa de construir una ermita. En las cercanías de Villarejo estaba Estremera, donde había una ermita muy pobre
que se subsistaban con limosnas. En Loeches existía un humilladero. Un humilladero no era una ermita propiamente dicha, era una cruz en unos caminos que a veces tenían forma como eso. Hay uno que el más famoso de todos es el que hay en Ávila, que desde se ve, pues eran una serie de cruces. Normalmente se llaman humilladeros porque los agricultores, los caminantes, al llegar se humillaban, bajaban la cabeza sobre la cruz. Y en Torrejón de Ardoz existía otro humilladero también de la Virgen del Rosario. En la cercana localidad de Chinchón, a través del tercer conde de Chinchón, don Diego Fernández Cabrera Bobadillo, embajador de Roma, al que el Papa Gregorio XIII le regaló un relicario que contenía una espina de la corona de Cristo y un crucifijo de marfil del oratorio papal. A su regreso a España trajo la vocación del Rosario y a su villa fue cuando se construyó cerca del castillo, en Valquejigoso, una ermita, que actualmente la ermita está en el Parador. Aquí he conseguido esta fotografía, que es la concentración mariana que hubo en Arganda, y aquí tenéis la Virgen del Rosario de Villarejo, que es la, de Villarejo, la de Chinchón, que es la que tiene el hábito blanco. Entonces, cuando ya existía un culto que trajo Requesén, pero en Villarejo ya pues había un culto ya importante, es cuando se funda la cofradía de la Virgen del Rosario de la Victoria de Villarejo de Salvanés. Una vez que ya se habían, y este es el documento del inicio del expediente del reconocimiento de la cofradía, que está en Toledo. Una vez que ya se habían concluido las obras de construcción del convento, o sea, en 1619 ya el convento estaba terminado, entre 1580 y 1619 el convento se había terminado plenamente y ya estaba la comunidad funcionando. Y ya recibía un culto continuado este santuario. Un grupo de devotos se reúnen en la sacristía como era habitual. Las sacristías eran, por así decirlo, las salas de juntas de todas las iglesias. Es curioso porque en Arganda todavía se conservan los halcones, no sé si en Villarejo quedará alguno, pero en toda la sacristía cada cofradía tenía su halcón donde tenía sus velas, tenía sus estandartes, y entonces ahí se reunían para sus reuniones, para los cabildos. Un letrado, que fue el escribano del municipio, Fernando Ruiz, redacta sus estatutos el 31 de julio de 1619. En aquellos altos que había un porcentaje de analfabetismo, que prácticamente era general, muy poquita gente sabía escribir, una persona que sabía escribir, en este caso era el notario, el sacristán, es el que reflejaba en el libro de la cofradía las ordenanzas por las que había de regirse y que se adaptaban para los fines que había de desarrollarse en la cofradía, en este caso el culto de la Virgen del Rosario. Se reflejaban los acuerdos de los cabildos y la relación de hermanos. Muchos de estos libros a lo largo del tiempo se han perdido, pero otros se conservan y son documentos de primer orden. Hay cofradías que, por ejemplo, la más antigua de toda la de Toledo, que llega ya a un milenio. Perdone que os hable de Arganda. Arganda, la cofradía de Santiago, tiene más de 500 años. Aquí la del Cristo de la Fe también se acerca a los 500 años largos. Sabemos ya que la del Rosario es de 1619, más de 400 años, que son instituciones que siempre tuvieron un funcionamiento democrático, por así decirlo. Los presidentes siempre se han elegido por voto, no eran nombrados. Las fines de esta cofradía eran la celebración del culto al honor de la Virgen de la Victoria y constan de 11 ordenanzas. Es una cofradía que tiene pocas, normalmente son de 20 y tantas, 30, 40, según el orden, según la importancia que tiene la cofradía. En la primera se especifica la obligación de asistir a las vísperas y misa del primer domingo de octubre en cuerpo y bien aderezados, compuestos, llevando cada uno un hacha de cera blanca en la mano junto a una imagen en aquel día que se sacará en procesión, que se sigue conservando todavía en muchísimas procesiones la costumbre de ir alumbrando a la Virgen con las hachas. Todos tenían que estar confesados y comulgados para alcanzar el jubileo concedido por el Papa Pío V, mediante la bula Cum Peccaria Mentirium de 1573. En la segunda se establece la obligación de asistir a misa el día 7 de octubre. En la tercera y quinta ordenanza se especifica que los cofrades habían de ser todos hombres casados o mozos mayores de 25 años. No había mujeres, que no podían darse de baja de la cofradía, y si alguno decidiese salir debería de pagar una multa, una arroba de cera blanca, que son 11 kilos y medio de cera, que cual son unas cuantas velas, que son... En la congregación cubriría su baja por otro aspirante que le elegiría el alférez y esclavo mayor, que era entonces el título del presidente. Cargo al igual que en la cofradía del Cristo de la Luz, que tenía, esta todavía parece sigue teniendo estructura militar actualmente. Como en todas las cofradías, en sus estatutos figura la caridad asistencial a la hora de la muerte, acompañando al difunto hasta la sepultura a todos sus hermanos con sus hachas encendidas. Y en la misa de su alma, la misa por su alma se haría en el altar de Nuestra Señora del Rosario, convento.
contribuyendo con una limosna para los familiares, que el difunto asimismo se fija el nombre que no se borrase del libro, cuando ofrecía, que es lo que digo, en muchos libros, los que se han conservado, afortunadamente hay muchos todavía, viene toda la relación a lo largo del tiempo de los cofrades. Para cubrir la baja del difunto, aquí tenéis los estatutos, entre los aspirantes tendría que reunirse el cabildo de la cofradía, y por mayoría de votos, lo que he dicho antes, que sí, eso es un sistema democrático, todo era admitido, pero claro, tenía que ser mayoría de todos los presentes, tanto uno de varios de los aspirantes. Si había uno, había varios, según los que habían fallecido, o los que ya por temas de salud no podían estar en la cofradía, entonces iban cubriendo las bajas por la lista de espera, como decimos ahora. En caso de enfermedad de alguno de los cofrades, habían de socorrerle el resto de los hermanos. Tenía que dar una limosna porque entonces no había seguro social. Entonces, si no podía trabajar, le tenían que socorrer a sus hermanos, con la cantidad que fijase el alférez o esclavo mayor. Ordenanzas que son aprobadas por el Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo el 26 de septiembre de 1619, que es la fecha oficial de la fundación de la Cofradía de la Virgen de la Victoria o del Rosario en Villarejo. Visto los pormenores del origen del culto del Rosario, la batalla de Lepanto, razón de ser de la devoción de la Virgen de la Victoria en Villarejo, nos centraremos en el milagro que ocurrió en la iglesia del convento franciscano hace ahora 400 años. Según el Diccionario de la Lengua Española, milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural o de origen divino, palabra que deriva del latín miraculum, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. En el cristianismo, un milagro es un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de Dios a los seres humanos, un hecho sin explicación científica razonable. Veremos ahora la situación de Villarejo en el primer tercio del siglo XVII, cuando sucedió el milagro. Entonces, igual que ahora, estaba sufriendo una gran sequía que se la denominó la Grande General Seca en toda España, que afectó entre los años 1620 a 1623 al sur de la península ibérica, Cataluña y Levante, salvo Galicia y Cantábrico, las dos Españas, la España húmeda y la España verde, que trajo consigo que las mieses y los sembrados se perdieran, las dehesas se secaron y el hambre y la mortandad de animales de labor y ganado fue general en toda España. Y también hubo muertes de personas, claro. En los últimos 500 años ha habido momentos de señalada ausencia de lluvia que se observaron sobre todo a mitad y a finales del siglo XVI y en los siglos XVII y XVII, donde se acentuó el extremismo climático y las lluvias fueron muy escasas, sobre todo a comienzos y mitad de dichos siglos. Las condiciones se suavizaron en los siglos siguientes y aunque hubo sequías, estas fueron menos prolongadas. Como veis, el cambio climático no es de ahora. Ha habido desde que el mundo es mundo, por así decirlo. En una economía agraria tan dependiente del agua de lluvia como fue la del antiguo régimen, la ausencia de precipitaciones con intensos, largos y severos y escasez de precipitaciones interrumpieron los ciclos de la siembra y recolección que causaban que las despensas y graneros estuviesen medio vacíos, provocando desnutrición y enfermedades y que hizo que aumentase los índices de mortalidad. Eso en los libros de parroquial, que aquí los hay, se van siguiendo los ciclos de sequía y se ve cómo aumentan los muertos y disminuyen los nacimientos también, claro. Ante este panorama difícil para la subsistencia, la religión resultó un factor fundamental para sobrellevar estas catástrofes naturales. A principios del siglo XVII, en la época del milagro de Villarejo, en los países católicos de Europa se estaba viviendo la contrarreforma auspiciada por las normas aprobadas por el Concilio de Trento, que como he dicho se desarrolló entre 1545 y 1564, que regulaban las manifestaciones de religiosidad popular con el fin de que cumpliesen la misión evangelizadora entre el pueblo para la promoción y difusión de la religión. En la primavera de 1622 se celebró con grandes fastos la canonización del Papa por el Papa Gregorio V de los santos Isidro, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri, fiestas que tuvieron un carácter general en toda España. Otra vez el Ayuntamiento de Madrid programó los espectáculos de la gran fiesta que se vivió el 19 de junio, con justa poética celebrada en uno de los patios del Alcázar, bajo la supervisión de Lope de Vega. Se hizo una procesión con las imágenes de los 5 nuevos santos, que salió desde la iglesia de San Andrés, que recorrió las principales calles de Madrid, y como era costumbre en la época, se levantaron varias arquitecturas efímeras, situadas en la Plaza de la Cebada, en la calle de Toledo, enfrente de la Puerta Cerrada, Puerta de Guadalajara y en la Plaza de San Salvador. Seguro que los ecos de esta canonización llegaron a Villarejo. Incluso se hicieron fiestas como, claro, en menor medida que las que hubo en Madrid, como ocurrió en muchos pueblos y ciudades de España.
El culto hacia los nuevos santos, entre ellos San Isidro, pronto se extendió por una sociedad eminentemente rural, como era entonces la española, y se convirtió en el patrono de los agricultores y de los hombres del campo, y desde entonces se le invoca para pedir la lluvia en rogativas como la que se ha hecho aquí en Villarejo el día 23 de abril de este año. Aquella España de los siglos XVI y XVII fue un espacio particularmente favorable a la progresación de milagros y la edificación de nuevos santuarios y con intercesores nuevos. Por otro lado, el periodo posconciliar, la Iglesia española, en perfecta adecuación con los decretos del Concilio de Trento y su catolicismo militante, reafirma la validez del culto a los santos y de las reliquias al mismo tiempo que intenta controlar las prácticas supersticiosas. Las relaciones de milagros pasan a ocupar un papel esencial en el sistema de la pedagogía tridentina. Y ahora nos vamos a ocupar ya del milagro de Villarejo. Visto todos estos pormenores de Villarejo, de la Virgen de la Victoria de Lepanto, su destrucción, si se hubiese destruido entonces la Virgen de la Victoria en aquel incendio del 14 de mayo de 1623, sin duda el culto hubiese decaído muchísimo. Se hubiese sustituido la Virgen, pero ya no tenía esa aureola mística de haber estado en el de Lepanto y haberla mandado a Requesens. Desgraciadamente se destruyó en la Guerra Civil, pero vamos, ya el culto estaba muy asentado y muy extendido, no solamente en Villarejo, sino en toda la comarca, ¿no? Así contaba el hecho milagroso el principal testigo, Fray Antonio de Quintanar, confesor y guardián del convento de Nuestra Señora de la Victoria, de la regular observancia de nuestro glorioso Padre San Francisco, en la solicitud para la calificación del Arzobispado de Toledo, que es este documento. Digo que en este convento hay una imagen devotísima de la Virgen Nuestra Señora de la Victoria, de singular devoción, y que por ella ha obrado nuestro Señor muchos milagros. En 14 de mayo de este año ha sucedido uno muy particular, y fue que abrazándose el altar mayor y trono donde está la Santísima Imagen, estaba siempre por algún descuido del sacristán del convento. Esta divina señora se pasó milagrosamente a un altar colateral, que comúnmente se llama el de las vírgenes, sin que humanas manos tocasen a ella, y abrazándose lo dicho como hoy se ve, la imagen santísima quedó sin rastro, ni señal de fuego, con admiración de todos los religiosos y pueblo. Pido y suplico a vuestra Alteza se sirva a enviar a quien haga información de este tan prodigioso milagro y se califique y compruebe para la honra de Dios nuestro Señor y devoción de la Santísima Virgen de su Madre en Villarejo 2 de junio de 1623. Para que un milagro se certifique como tal en aquella época, había que pasar por el proceso de calificación, en el que se citaban a los testigos presenciales y se corroboraba naturalmente. Gracias a ello se ha conservado el expediente en Toledo, con la repetición del hecho y el necesario escepticismo de los que no lo habían presenciado y de promotor de la fe, que se le llamaba el abogado del diablo, que este es el que contradecía. Pues puede ser o no puede ser. Como veremos, hubo un proceso, vamos, está muy resumido, pero el proceso, como digo, son unos 60 folios, fue bastante largo. Poco a poco el proceso fue venciendo las dificultades, hasta que el arzobispo de Toledo, el cardenal infante don Fernando de Austria, como he dicho era el hijo sexto de Felipe III, le proclama el 9 de septiembre de 1623. Para llevar a cabo la recogida de la información de los testigos, redactar el informe y remitirla a Toledo, se designó al cura párroco de Arganda el doctor don Acacio González Freire. El 21 de junio inicia las averiguaciones con la declaración de los testigos presenciales del milagro. El principal fue el portero del convento, Fray Antonio del Quintanar, que decía: usando de la potestad que tiene dijo que atento a la calificación y averiguación del milagro contenido en la comisión de otros que se han sucedido y es necesario para sus declaraciones y conjuramento y en voz sacerdote algunos religiosos del convento para cuyo efecto de luego les damos, y dio licencia para que puedan decir y declarar sus usos en lo contradecido en la comisión, haciendo que averigüe, jurar, declarando lo que supieren, lo cual declaran ante el maestro Acacio González Freire, juez de comisión. El portero del convento, Fray Antonio del Quintanar, el principal testigo del incendio y de que la imagen de la Virgen de la Victoria no sufriese daño alguno, declaraba que en el dicho día, como las horas de las 9:30 de la mañana, poco más o menos, el dicho maestro Acacio González Freire, en presencia de mí, habiéndose parecido ser conveniente para mayor averiguación de esta verdad, dijo que donde la Virgen de la Victoria, para que de orden de esté presente, el efecto del fuego que en ella, en el que a presente le fue mirado, y halló lo siguiente. En la declaración se hace una detallada descripción de la iglesia, del convento, su distribución,
altares y ornamentos y los daños que produjo, que nos sirve para reconstruir imaginariamente cómo era el convento, la iglesia del convento entonces. Primero pareció el trono donde estaba la Santa Imagen en su propio lugar, que es la capilla de al lado. O sea, estaba la Virgen estaba en la cabecera y esta apareció en una capilla lateral donde está la puerta que sale a la plazuela. Que se ha quemado todo, está muy negro, que por fuera parecía carbón, el cual estaba y está en medio del altar mayor. O sea, que digo, el altar se quedó todo chamuscado negro. Una barandilla de adorno dorada delante del trono. Por la delantera del altar mayor de un lado a otro, dorada y estucada, arrimada al mismo trono de la Virgen, dejando descubierto todo el dicho altar y más de la mitad de esta baranda, y halló que lo que está alrededor de ella está abrasado. Y algo de que él está al lado pareció que estaba esta baranda como cosa de una vara son 83 centímetros, sin quemar, y bajo esta vi el hueco donde se dejan las cosas del Santísimo Sacramento. Bueno, ahora luego veremos porque hemos puesto los escalones. Que el sitio donde estaba la Santa Imagen de la Victoria, que en el altar mayor estaba adornado de esta forma. En un lado, un lienzo de pintura que contiene 4 figuras al lado del Evangelio, que es el lado izquierdo. Creo que es el izquierdo, ¿no? El cual está sin lesión alguna de fuego. Y al lado de ella hay otro lienzo de 3 o 4 figuras, la una de San Gregorio, que como es un santo que ahora no tiene culto, en medio de todo el sitio de la Santa Imagen, que es la hornacina central del retablo donde está la imagen, que se ha quemado la mitad de él por los fardones hasta la mitad sin llegar ni rastro a la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, que está al lado. Parte de la mano se ha quemado, aunque los 2 dedos que se han quemado y los 3 del pulgar y los siguientes están sanos y buenos, y la otra mano y los demás santos del lienzo están sanos. La columna de madera dorada, o sea, los intercolumnios que marcan lo que es la hornacina donde está la Virgen, son 2 intercolumnios, 2 y 2, y en medio de las 2 columnas es donde estaban los cuadros y las imágenes. La columna madera estucada, según dicen que estaba plantada a cada lado a su lado de la hecha barandilla, que subían al otro lado cosa de 2 varas, que es 1,66, que debe ser la distancia entre el intercolumnio, por cuya base, por encima de la Santa Imagen de la autoridad, de lo cual salía el tabernáculo, que es el sagrario, para el sitio de la bendita imagen. La una que está es lo declarado del lado de la epístola, que es el lado derecho. Está quemado todo lo que es a nuestro parecer. La otra que estaba al lado del Evangelio, al lado izquierdo, la puerta del altar. En muchos conventos, había una puerta en el altar, en muchos conventos, como en el caso de Villarejo, daba una dependencia conventual por la que salían los frailes a la iglesia. O sea, salían, eso se conserva precisamente en el retablo de Arganda ahora, que se trajo de un convento de Calatayud, se ve perfectamente que tiene 2 puertas donde salían las monjas a la iglesia. Por encima de estas columnas se usan 3 barandillas de hierro en forma sobre los palos. O sea, estas barandillas eran así como unos candelabros que es donde sujetaban las velas para iluminar el retablo, que salen de la pared del altar mayor, o sea, que estaban así más o menos sin pegar al retablo para que la alumbraran, sobre los que se sustentan 3 de la Santa Imagen. En las varillas que van a sus velas, que se entendían que gracias a no haberse quemado, dicen que había 3 velas de la Santa Imagen. O sea, había 3 velas de la Virgen, así del velero, por así decirlo, que alumbraba la imagen de la Victoria, y 3 velas que en el incendio no se quemaron, no se encendieron. El uno velo, que era bermejo, tenía un velo de color rojo, dicen que se quemó, que era el de los que estaban en medio del lado de ella, por la que se usa el primero partido en 2, el uno, una parte y la otra, o sea, que al quemarse el velo se partió. El primero que estaba al lado del Evangelio, el izquierdo, se quemó algo, hizo algunos agujeros. El otro que estaba al lado de ella se quemó todo. El otro velo, que dicen que estaba cogido, cubría la Santa Imagen, para ella y para la provisión de fuego, salvo que pareciese haber quemado muy poco. Sobre las varas donde tienen las velas, en el frontificio del palo, que he dicho, donde se sujetaban las velas para alumbrar, quedó muestra pintada de la venida del Espíritu Santo, en cuadro dorado, el cual coge todo lo que era, y en negro en parte la parte de la epístola a la derecha, y a la parte inferior que toca a la una de los palos sobre el que están las bases del lienzo del Espíritu Santo. Tiene 2 colaterales de pintura como lo demás, y están los paños sin lesión de fuego. En todo el espacio donde estaba la Santa Imagen, que era el sitial en la forma de la parte de la epístola del derecho, en el lienzo de lo lucido dentro de los sitiales, y treno quedó donde estaba arrimada, que no había más que la pared enlucida, que se cubría con la Santa Imagen, está levantado de más de 2 dedos de grueso de yeso enlucido, o sea que el fuego levantó el yeso por diversas partes. Parece caído que quedó muy ahumado. Parece ser que este de grande fuego pudo arrancar y quemar tantos pedazos a mi valer del altar. En la parte del Evangelio a la izquierda era bueno y un poco ahumado, y la parte donde correspondía a las espaldas de la Santa Imagen está algo ahumado y no levantado el yeso.
Al lado de ella y puestos donde está la lápida, la una de la imagen de Nuestra Señora Santa Ana de bulto vestida que está ahumada y un lienzo de San Gregorio. La santa imagen sin lesión alguna de fuego, aunque está muy ahumada, y el lienzo de San Gregorio. El lucido del altar que sale por encima del retablo, que es el ático, parece estar ahumado los lados, particularmente al lado del apistolado derecho, y en medio pareció no estar ahumado cosa alguna, y parece haber habido acabado el fuego entre la pared y el hueco del retablo. Entre el hueco y el del retablo y la pared, ahí el fuego se extinguió. La edición del altar mayor de la media naranja sale al frente, en la capilla al lado tiene de ancho de la mesa del altar 10 varas de largo. Como se va a la nave, se baja y se sube por 5 gradas, por eso ahora hay 4, lo cual quiere decirse que el suelo antiguo del convento debía estar un nivel, una grada todavía más abajo. Que el suelo y habrá sitio donde estaba la santa imagen, fue el fin del retablo donde parece estar ahumado, y lo último la pared con vara. Hay acá al lado de la imagen una lámpara de plata, la cual no arde, que es la lámpara votiva que tenían todos los conventos y en muchos santuarios, que ardía permanentemente por las ánimas. Y por lo alto de los lienzos de la pared que corresponden. Los dos al lado del altar mayor están muy oscuras las gradas de cera, que lo he dicho que el expositor de velas, y muy lejos las maderas mortajas. Bueno, mortajas es una entalladura realizada en una pieza de madera que para tener una espiga para poner los portavelas. De lienzo y otras figuras de cera, que, en fin, que había esbotos, por ejemplo, como piernas, brazos, orejas, se colgaban en un lateral o cerca del altar mayor. Y un lienzo pintado con un milagro, que no está la Madre de Dios de la Victoria, y un muro delante de ella con un niño que parece estarse apagado. En la margen hay otro lienzo pintado, un carro delante de un niño debajo de una rueda, que parece significa haberse cogido debajo. Se trata, según Fray Domingo Parrondo, que fue uno que escribió una novena aquí en el siglo XIX, se trataba de un accidente que ocurrió unos años antes, cuando un carro cargado de mieses se les mandaron las mulas y pilló a una niña expósita de padres desconocidos, pasándole una rueda por encima. Los que vieron ante la fatalidad invocaron a la Virgen de la Victoria que no la pasase nada a la niña, y al ir a recogerla solo tenía señales en su golpecito de los clavos de la rueda. Según lo testificaron el carretero y 2 testigos el 6 de agosto de 1649. Cuando esto es lo que pone el padre Parrondo, o sea, se debió equivocar porque en 1623 ya hay constancia de este milagro, ¿no? Y un lienzo pintado, de hecho, hay un muro de madera, que había un biombo colgado entre los demás mortajas y casi a más, o sea, debía haber un biombo donde estaban colgados todos los esbotos de los milagros. Bajando las 5 gradas, que es la foto que hemos puesto antes, del altar mayor al sitio de la capilla mayor, no, ahora son 4, entonces hubo 5. Había 2 altares colaterales, el uno al lado de la epístola que llaman los mártires. Lugar, más o menos debía estar el retablo pues cerca de la puerta, a un lado o al otro de la puerta, que es el retablo de las vírgenes, que es donde apareció la Virgen de la Victoria. Que está el altar mayor como un cepillo que está en la mitad del altar de la caja del Santísimo Sacramento. Y al lado del bajeo de la izquierda, dicho altar es la Santísima Imagen de Nuestra Señora de la Victoria. Así se describe en este informe la imagen de la Virgen de la Victoria, entonces, que ocupa toda la parte con su niño en las manos, y ambas en su zona. Y vestido, aquí tenéis un escapulario de la Virgen antigua, con su niño en sus manos. Esta es la de oro. No, pero tiene la corona real, ¿no? Ah, bueno, no, pero eso es el escapulario. La lleva. Ah. El escapulario lleva. No, yo creía, pues, es que entonces me he confundido por la corona real, creía que era la antigua. ¿Qué le lleva? Bueno, pues entonces un niño, el baldaquino blanco y manga de punta, y el manto de ella con un pasamano de oro, que cae la basquiña batiente del altar mayor. Como 4 dedos tiene un rosario de cuello de cristal y un docendo. Un docendo es, aquí lo tengo, es una expresión latina que es docendo dominus, que significa enseñando, aprendemos. O sea, que tenía el rosario que se le veía. O sea, debía tener un suplemento, algo para que colgara sobre la imagen. Que cuelga de las caídas de por delante y de las basquiñas, y tiene por delante una borla con una cuenta al costado, y en sí el cordón tiene también 4 dedos junto al altar, y la santa imagen a su trono ni otro adorno ninguno, salvo un buen vestido, como lógicamente lo sigue teniendo, como está de ello. Hay 2 basas delante para que la miren delante de la imagen, que están puestas por orden en 6 ciriales de madera, o sea que tenían para poner las ofrendas de velas. En el lienzo de la pared del lado del Evangelio izquierdo, junto a la santa imagen, hay una cuerda asida con 3 clavos,
que en ella hay muchos agnus y cruces, lo que he dicho, los votos, y hay otras cosas que parece le han ofrecido a la santa imagen que está allí. Hay en la capilla mayor pendiente del cimborrio de la capilla mayor, en medio de la otra, la lámpara de plata, la cual arde permanentemente, como os he dicho. Había una lámpara votiva que ardía permanentemente a la Virgen de la Victoria. Por estas circunstancias se apagó cuando el incendio. Con esto de sí, el comisionado sacó estas diligencias y lo firmó de toca y de seda de en medio de sitio, don Acacio Gonzalo Freire. Recibido este informe con la declaración de los testigos, el procurador fiscal, el abogado del diablo, Fray Francisco de la Cruz, que era otro franciscano de Toledo, decía: habiendo visto la información que vuestra Alteza me envía de un milagro que dicen ha hecho la Virgen de la Victoria del convento San Francisco de Villarejo de Salvanés, digo que hallé algunas contrariedades en las declaraciones de algunos testigos, porque el padre Fray Antonio de Rivas, primer testigo de los religiosos que declararon, el padre Fray Pedro de Frías, el sacristán Fra Francisco de San Diego, curioso que aquí le pone Fra, no le pone Fray, Fray Jerónimo Grajo, fueron todos los cuatro a la sacristía, y que de allí todos dicen que la puerta estaba cerrada, y que la abrió el sacristán, y que decía que estaba cerrada, y que la abrió el sacristán, y que al estar la puerta cerrada ninguno pudo cambiar la imagen desde el altar mayor, o sea que no pudieron salir los frailes durante el incendio a la iglesia a cambiar la imagen, al otro colateral donde se encontró y se cambió milagrosamente. Fray Francisco de San Diego dijo que cuando llegó estaba la puerta abierta, y Fray Jerónimo Grajo afirma que cuando llegó la estaban abriendo, contradiciéndose entre ellos. El primer testigo que dijo que Fray Juan Vázquez, que cogió una varandilla una varilla de hierro en la que estaban colgadas las velas que cubría a la Virgen de la Victoria. Se quejó porque se estaba abrasando, pero al abrir la mano no se quemó porque al abrir la mano se hizo muchas ampollas, y otros dicen lo mismo, que se arrancaron los trozos de piel de la mano, lo cual es una contrariedad. El inicio del incendio fue una pavesa, una chispa que cayó sobre el altar mayor, y desde que se descubrió y se extinguió el incendio salieron los frailes a la iglesia, pasó más de hora y media, y por lo que decía Fray Francisco de San Diego es una contrariedad, porque la hora y media no hubiese habido humo ni mal olor, no se hubiesen dado cuenta del incendio. Sin embargo, reconoce el procurador fiscal que hubo hechos milagrosos, como una materia fácilmente combustible como es la toca de la vela de plata, y que unas presillas de cinta de cera no recibieran daño alguno en el incendio, a pesar de que la varilla estaba al rojo vivo, como hemos visto. Otro hecho sobrenatural fue que un cuadro de los que estaban encima del trono de la Virgen de la Victoria, que la llama le alcanzaron por debajo y se cortaron justamente cuando llegaron a la base del cuadro. El procurador fiscal vio que el principal hecho milagroso fue que la imagen de la Virgen de la Victoria se apartó del incendio, trasladándose al altar mayor a un colateral sin intervención humana alguna. Al ser una imagen tan milagrosa como declaran los tres de los testigos de que vieron abrir la puerta de la iglesia, que estaba cerrada y que ninguno la pudo traspasar, y que al salir el sacristán cerró la puerta y no podía entrar nadie a la iglesia para cambiar la imagen del retablo mayor. La conclusión que llegó el procurador fiscal fue que para que se descubriese toda la verdad de este milagro y que quedase autorizado para mayor gloria de Dios, que es el lema jesuita, y de su madre, esto le parecía el medio indicio. En el Real de Toledo, a 5 de agosto de 1623, Fray Francisco de la Cruz. El milagro de Villarejo quedó refrendado por el arzobispo de Toledo, cardenal infante don Fernando de Austria, que es este que se ve aquí. Este es el hijo de Felipe III. En la ciudad de Toledo, a 9 días del mes de septiembre de 1623 años, los señores del Consejo del Serenísimo Señor Cardenal Infante, administrador perpetuo del Arzobispado de Toledo, habiéndolo por las informaciones y autos que sobre lo predicho por parte del guardián del convento de Nuestra Señora de la Victoria de la villa de Villarejo de Salvanés, de la Orden de San Francisco y de las censuras dadas por el padre Fray Francisco de la Cruz de la Orden de Santo Domingo, a quien se remitieron su último parecer, dijeron que aprobaban y aprobaron por obra milagrosa y sobrenatural la consentida que estas informaciones y autos por nuestro Señor obró por intercesión de la Santísima Madre y justa imagen de Nuestra Señora de la Victoria, que está en el dicho convento, y dieron la facultad para que como tal obra milagrosa se pueda publicar y pintar, y que si las declaraciones de dicho guardián quisiesen testimonio y la aprobación y otras leyes de información y demás se dé por algo signado del presente, siendo interpusieron su autoridad de clero judicial y lo será razón ante mí, Benito Martínez, que era el notario del obispado. Y bueno, para terminar, os hago una propuesta que es la iniciación del proceso de la canonización canónica de la Santísima Virgen de la Victoria, que es lo único que le queda ya para llevar al máximo de su reconocimiento
por ser su trascendencia histórica, su fervor y apoteosis popular. Coronar canónicamente una imagen de la Virgen es una muestra de amor y de cariño y de profundo respeto con el que los fieles devotos de dicha imagen pretenden y expresan su entrega y agradecimiento a la que es considerada Reina de los Cielos, y se unirá a las imágenes marianas ya coronadas del Arzobispado de Alcalá de Henares, la Virgen de la Soledad de Arganda el 27 de junio de 2010, la de Alarilla de Fuentidueña el 5 de agosto de 2016, coronación a la que asistió físicamente la imagen de la Virgen de la Victoria, la de Bellascusa de Oruzco el 8 de junio de 2016 y la Soledad de Torrejón de Ardoz del año pasado el 14 de mayo de 2022. Proceso que no debe ser difícil porque el culto tiene más de 100 años, que es uno de los requisitos que piden, y como hemos visto ahora se han simplificado los pasos, ya no es necesario, como pasó con las de Arganda y estas, que tuvo que aprobarlo el Vaticano. Vamos, yo tengo una fotocopia que se nos dio a varios, todas las que quisimos, del Papa Benedicto XVI, que aprobaba la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de Arganda. Y ahora es el obispo de la diócesis, don Antonio Preto Lucena, que tomará posesión el día 10 de junio en la Catedral Magistral, es el que tiene que decidir sobre si se la corona, y ojalá así sea, que la corone aquí en Villarejo como debe ser. Muchas gracias. Pues nada, si me queréis preguntar algo, que yo sepa, y os pueda contestar, pues lo contestaré. Seguro que los de la cofradía o hermandad para los de la coronación tendrán que hacer. Sí, tendrá que mandar el expediente solicitando, vamos, que no tengo yo ningún problema de ayudaros a hacer la relación histórica, el milagro, la batalla de Lepanto, y la Virgen evidentemente no tiene más de 100 años, pero el niño sí es anterior, el niño debe ser de aquella época. Entonces, la devoción, que debe ser una Virgen de gran devoción de todos, y de hecho, un hecho que va a jugar muy a vuestro favor es que el año pasado estuvo en Alcalá de Henares, estuvo una magistral. Yo lo del milagro de los cuellos me lo había encontrado toda la vida a mis tías. El milagro de los de Vallecas, Sí. Dicen de la Victoria frente a Vallecas, que los alcorristas también. Se quedan aquí, se quedan. Y lo del incendio también, pero vamos, lo de Vallecas, yo ya lo tenía. Sí, vamos, esto Fray Domingo Parrondo, que es un libro que voy a escribir en el siglo XIX, lo dice. Sí, Parrondo del siglo XIX. XIX parece que sí. Debía ser un fraile exclaustrado de aquí del convento. O no, era un fraile, ¿no? Era un franciscano, debía ser exclaustrado de aquí. Uno de los que más escribieron fue el Pidio de Miel. Sí, el Pidio de Miel también, ese sí que fue un exclaustrado, pero ese estaba un poco rebotado con los franciscanos. Él se escribió muy detalladamente en su libro, La de Villarejo y sus alrededores. Escribió bastante lo detalló cómo estaba el convento en el siglo XIX. Sí, pero es que ese tuvo la gran ventaja que desgraciadamente tenía documentos del convento, documentos que han desaparecido, o no sé si quedará alguno en la iglesia, ¿queda alguno o no? Y entonces afortunadamente el tema del milagro sí está documentado, como la cofradía está en Toledo. Pero claro, el archivo de la provincia franciscana pues no se andará. Si queda, yo sí he encontrado documentos de Villarejo cuando hice el trabajo de las cofradías de Chinchón, que precisamente estaba el provincial aquí en Villarejo en aquella época, a principios del siglo XIX. El provincial de los franciscanos estaba aquí en Villarejo, sí. O sea que debía ser uno de los conventos principales de la orden franciscana en aquella época. Pues nada, pues... ¿Hasta qué año estuvieron los franciscanos? Hasta demosortización, hasta 1835, por ahí. Muchos de ellos luego se quedaron de sacerdotes en parroquias. Seguramente algunos se quedó en Villarejo de sacerdote. Y bueno, la gran suerte que hubo que el convento, los vecinos de Villarejo le compraron, que no terminó con una fábrica de harinas. Bueno, el de Chinchón afortunadamente es un parador, estuvo en la cárcel y por eso se conservó. Pero otros conventos como en Alcalá han terminado de fábricas de harinas. Bueno, también en Alcalá, entre comillas, también hubo muy buena suerte porque se establecieron cuarteles y han llegado a la actualidad. Los condueños y los cuarteles también del ejército. Los condueños compraron la universidad y muchos, que precisamente este año la Comunidad de Madrid les ha dado la medalla de oro de la comunidad. Pues nada, lo que quiero, me gustaría venir a la coronación canónica de la Virgen de la Victoria. A mí hay una cosa que me interesaría estudiar con detalles, intentar hacer a partir de la descripción del milagro,
con alguien que nos pudiera ayudar a hacer un alzado de lo que podría ser el retablo, sí. O la disposición de las Yo es que pinto muy mal, pero vamos, es un papel, os pinto un poco como debe ser. A ver si alguien, es decir, encontrásemos a alguien que con esa descripción, esos metros, ese lío de velas y de velos que debía de ser tremendo. Estoy viendo ahora el grabado este de la Virgen de la Soledad, que será del siglo XIX o del XVIII, y la veo con 4 velas delante del manto a un palmo, o sea que debían de ser unos temerarios bueno, es que no había luz eléctrica. Entonces, alguien que nos pudiese ayudar a hacer una especie de reconstrucción de esa disposición, ¿no? Hombre, los santos los tenéis San Gregorio y tenéis, los he dicho, ¿no? O sea que ahí, la verdad que la Virgen de la Victoria estaba en un lateral, en el lateral de la epístola, pero no precisamente al lado del altar. No, estaba en el altar. Al lado de la puerta. No, pero cuando se quemó el altar, la Virgen se pasó a otro sitio. La Virgen debía ser que estaba en su trono, o sea, que debía ser una procesión para aquel entonces especial, no sé, que debió ser, una corona rogativa o alguna cosa por el estilo, y estaba en el trono. Entonces, al quemarse el retablo, la Virgen desapareció, se fue hacia otro lado. Quedó este año, lo que estamos hablando, el tema de las velas, ha pasado en Chiclana en Semana Santa, que eso salió por toda la televisión. Cayó, se quemó el retablo, rápidamente le cogieron, y el milagro le obró el restaurador, que estuvo 3 días prácticamente sin dormir para terminar la imagen para que estuviera para la procesión. Pues nada, digo que es una gran suerte que en Villarejo tengáis el convento y porque eso que... Bueno, medio convento, pero bueno, está. Que en aquella época de desamortización hubiese terminado, pues yo que sé, una bodega, que lo que procedía entonces aquí. ¿Cuántos frailes tiene el culto? 10 o 12. Aquí era en Belenillo, no era... No, era un convento pequeño tampoco. Y los frailes, bueno, también hay que, bueno, no lo he dicho, pero es que eso era convento, no era monasterio. Monasterios donde están en clausura, que no salen. Convento, los franciscanos vivían de la mendicidad, vendían de pedir. Entonces salían, ayudaban a la iglesia, que también, bueno, se los habló por el tema de Chinchón, que allí eran los agustinos, que tuvieron muchos roces con la iglesia porque los agustinos hacían sus predicaciones y cobraban. Y cada vez las limonas se las quitaban a la iglesia. Pero también iban por aquí, por las eras, pidiendo por trigo, las cosechas. Y la gente les ayudaba. Entonces, pues eran orden mendicantes. Entonces, los de aquí, pues me imagino que tendrían su huerta, tendrían también sus posesiones, tendrían sus viñas, tendrían sus tierras, y de eso vivían, vamos. No sé si en aquellos tiempos el convento, o en lo que es el edificio, el templo estaría abierto normalmente al culto. Porque no, estaría poco. En épocas recientes, lo que tenemos aquí uso de razón, estaba calificado, habrían 3 veces al año. En épocas determinadas. En aquella época, ellos sí hacían sus misas. A puerta cerrada, a lo mejor. A puerta cerrada o sí dejaban pasar, bueno, como lo que hay en muchos monasterios de Madrid, que la misa están las monjas y sí abren. Entonces, pues, habría doble misas en San Andrés y en el convento. En fechas especiales para el 7 de octubre, pues sí, evidentemente la abrían. O el día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Y las bodas, pues no creo que celebrasen ellos bodas entonces, porque también había 2 tipos de frailes. Estaban los que eran sacerdotes y los que eran frailes por así decirlo, de oficio, que eran agricultores, eran albañiles, en fin. Que eso me parece que era así, ¿no? Los legos y los que eran sacerdotes. Entonces, pues la parroquia de Chinchón, tenía entonces 30 y tantos curas. La de Villarejo en aquella época pues fácilmente había 15 o 20 curas, con los curas seculares y los regulares. Entonces pues vivían también, había las capellanías, que ellos vivían de un determinado señor aquí al morir, dejaba una fundación con unas tierras y el alquiler de esas tierras era para mantener el fraile, para decir perpetuamente misas con ellas. Entonces pues los franciscanos tendrían sus cofradías, sus capellanías como las tendrían los... Algo que era de eso todavía, sí. Sí, eso sí. Pero vamos, que claro, la iglesia que tenemos actual no es la iglesia del antiguo régimen, ni mucho menos, claro. Ahora en Villarejo hay 1 o 2 sacerdotes, lo que digo, pero entonces en todos los sitios había como poco 8 o 10. No estamos contentos. No, tenías un buen sacerdote, dice de ello. Teníamos 2 buenos sacerdotes. Bueno, no conozco al otro padre, pero...
Y también ha estado aquí. No sabía que estabas ahí, no he dicho nada. Y también es muy buena persona, también muy amigo mío, el que ha estado sustituyendo a José Luis, que es el, ¿cómo se llama? Antonio Herrera, que fue párroco de Arganda. Pues nada, que tenéis mucha suerte en Villarejo de tener la devoción que tenéis por un hecho histórico, la batalla de Lepanto. Y lo que extraña, que en un pueblo de Castilla tenga vocación marinera como tiene Villarejo, con Lepanto. Es una tristeza y una pena es que no haya quedado legajo, no haya quedado documentación, no haya quedado imágenes, no haya quedado nada de nuestros antepasados. O sea, es que... Sí, el archivo parroquial tiene libros todavía de... Sí, pero... muy pocos. Ah, bueno, mira. Ah, bueno, que se me ve la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, luego por la última. Tenéis a la Virgen. Pasa que, claro, la corona va a ser... Porque ya tiene la corona. la tiene. Entonces, pues será lo mismo poner la misma corona a una que hagáis nueva. La Virgen de la Soledad no la tenía, por eso se la pusieron. De todas formas, con la desamortización, al tirarse Villarejo con el convento, toda la documentación donde... Es que lo que todavía en el siglo XIX, el Pidio del Mer, y estos hablaban de que había documentación, Parrondo, todos hablaban de que había documentación. ¿Dónde fue a parar? Se habla de que había libros. Seguramente se quemaron en la guerra. O no, o bueno, o muchas veces... Ya en la guerra ya no estaba el convento. Ha pasado en el... Desaparecido. Sí, ha pasado con el archivo de Arganda, que hace poco han sacado a subasta un documento que era del archivo y rápidamente la Guardia Civil la ha requisado. Que allí tuvo la Guardia Civil también, allí el convento yo le he conocido. Pues puede pasar, que claro, ahora ya hay mucha informática, que a lo mejor aparezca algún documento a subasta por internet del convento de Villarejo. Porque la desamortización fue mucho antes de la Guerra Civil. Sí, fueron un siglo. Ya no funcionaba el convento. No. En el ayuntamiento, en Archivos Simancas de Buclés, donde podría haber. La Virgen que no se ve. No, luego te la paso. Ah, bueno, gracias. En Toledo lo que hay, las cofradías no hay problemas porque las cofradías que están legales están todas. Y lo del convento y lo del milagro, pues este chico se llama Cristian, me contó Gema, dice, si tú que vas a Toledo, que estaba investigando entonces sobre dos o tres trabajos que he hecho de Chinchón, sobre el parador o sobre las cofradías, dice, así miras el milagro de Villarejo, se lo dije, dice, bueno, voy a mirar que hay un cajón ahí, y me miró y estaba. Pero que estaban sin catalogar, pero vamos, lo de las cofradías sí están todas. Ya hay documentación y luego lo que están los libros, que no sé cómo terminaron allí, de las del Cristo de la Fe, hay 3 o 4 libros en el archivo del Obispado de Maíz Alcalá, que son libros del 16, del 16 al 18. Que es lo que, por eso me picó un poco la curiosidad cuando hice el trabajo de las cofradías del Obispado de Alcalá, que la cofradía del Cristo de la Fe tuviera estructura militar. Y tienen pendón y tienen bandera como tiene San Roque en Chile. Mi abuelo soldado. Que es lo que digo, que el alférez es el hermano mayor ahora. Según la documentación. Entonces, claro, luego también cuando se fundó el convento el obispado de Maíz Alcalá, que fue en 1885, que se desgajó de Toledo, es entonces cuando se tuvieron que hacer todos los estatutos nuevos de todas las cofradías del obispado, que deben ser los estatutos más antiguos que tengáis. Pues bueno, Bueno, yo te voy a hacer una invitación que es un compromiso. sí. Si poco a poco vamos transcribiendo ese documento de 60 páginas, Que díselo a mis ojos, que con paciencia y tal, pues yo creo que la gente de Villarejo podemos hacer una cosa, que es publicables. intentar buscar a alguien que lo pueda publicar y poderlo leer entero. A mí me resultaría muy interesante que lo tuviéramos. Y por eso he traído esto, porque esta publicación la conoces hizo de el Arganda, ¿no? ayuntamiento. Está la novena, es un folleto que hizo el ayuntamiento, y está pues unas noticias sobre la imagen de la Virgen de la Soledad antiguamente, donde cuenta también una historia muy larga, que eso un día si queréis nos la cuenta él, de cómo pues, los franceses llegan allí, se cargan una imagen y a partir de ahí aparece y se magnifica el culto a la Virgen de la Soledad con la magnífica talla de José Ginés que tienen ahora. Entonces, bueno, pues no sé, tener el objetivo entre parroquia, comisaría, hermandad y fuerzas vivas que somos nosotros, de poder dar ese documento a la luz, porque claro, la mayoría de nosotros, como lo has leído tú, pues somos incapaces de leerlo. ¿Quién te lee el documento?
Incluso puede haber necesidad de buscar una serie de notas explicativas. Sí, va a hacer un estudio crítico, sí. Sobre esos términos, ¿no? Porque yo me he quedado impresionado de la cantidad de velos y velas que había alrededor. O sea, debía de ser eso un cuadro flamenco. No, y encima los esbotos. Los esbotos, sí. O sea, que allá había un tinglado que allí no se podía uno ni mover. Aquí cuando llegaba... Lo raro es que no ardiera hasta aquí. Está la ermita de Cristo Rivas, que está toda la pared llena de esbotos. Pues es que... Y entra ahí aquello parece da pánico verlo, piernas y brazos colgados. Entonces eran relativamente corriente el incendio de retablos. Llegó una orden estricta de Carlos III que prohibió los retablos de madera. Y entonces a partir del siglo XVIII se tenían que hacer de mármol o de fábrica, porque había incendios de un 3x2. Y es lo que he dicho, como no había luz eléctrica para una misa, pues tenían que encender, por yo que sé, 80, 90, 100, 200 velas, porque si no, no se veía el retablo. Y entonces, claro, eso era pues como arrimar una cerilla a un montón de paja, pues eso es. Que es lo que, vamos, pues vamos a repetir lo que ha pasado este año en Chiclana, vamos, y solamente ha pasado en Chiclana, porque viendo las procesiones andaluzas, las cantidades de velas que llevan, debe ser muchos milagros los que ocurren, que no se quemen las imágenes. Pues nada, pues no sé si ya... Si no tenéis nada más que decir, le damos las gracias a vosotros, a Jesús Antonio.